Hola familia Boston, mi nombre es Alison Llanos y el día de hoy quiero darles un mensaje viniendo de nuestro principio de identidad que habla sobre quién te nombró. Porque más allá de querer hablarles de autoestima o de sentirse bien consigo mismos, cosa que hoy el día de hoy no voy a hacer, hoy quiero hacerles una gran pregunta. ¿Quién los nombró? Porque la guerra actual de esta generación no está en el sexo, la droga o la depresión o la dependencia emocional, sino está en nuestra propia identidad, en saber quién y saber quiénes somos y qué incidencia tiene quien nos creó en nosotros. Porque no se trata solo de saber que soy hija de Dios y que Dios me creó, sino de que entendamos qué pasa y qué significa esa palabra de Dios hacia nuestras vidas. Que no solo se trata de hablar por hablar y de entender que Dios nos creó y que capaz está por allá en el cielo lejos, sino que va muchísimo más allá de eso. Se trata de entender cuál es su reincidencia y cuál es su influencia en nuestras vidas. Y si no sabemos quién nos nombró, no hay forma en que entendamos eso. Y aunque les dije que venía de esta generación, esto ha pasado hace muchísimos años en la Biblia, por lo cual les traigo dos ejemplos sobre cómo en la Biblia se muestra que el primer ataque del enemigo es la identidad. Encontramos a Génesis 3 cuando Satanás está tentando a Eva mediante la serpiente. Él lo primero que le dice es, con que Dios os ha dicho. Y cuando entendemos esto, pensamos que la única razón que tiene Satanás para decírselo es para tentarla y decirle que coma el fruto prohibido, porque ya Eva sabía quién era Dios, sabía que la había creado, que le había dado todo el paraíso y vivía con eso. Ella entendía todo eso y entendía quién era Adán y quién era Dios en su vida. Pero al Satanás decirle con que Dios nos ha hecho, no solo está cuestionando su propia identidad al decirle que después si comía del fruto prohibido iba a ser como Dios y iba a tener toda la inteligencia, iba a entender todo y se le iban a abrir los ojos, iba a entender todo lo que estaba pasando, sino está haciéndole cuestionarse el carácter de Dios en su vida. Porque decir, con que Dios os ha dicho, dice la palabra en Génesis 3:1, no solo le está diciendo, no solo está dudando de la palabra de Dios en ese momento, de lo que había dicho, sino de quién es Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a dudar de su palabra y de lo que Él dice, estamos por ende dudando de quién es Él en nuestras vidas y cuál es la influencia que Él tiene para con nosotros. Entonces, de eso se trata. Se trata de entender que cuando Satanás dijo esta frase que es tan pequeña y a veces tomamos por alto cuando estamos leyendo Génesis, viene con tanto veneno porque no le atacó con violencia bruta, no le pegó, no la empujó, no le gritó. Simplemente le dijo esa frase, le planteó una pregunta que la llevó a una duda, lo cual le llevó a cuestionarse no solo de su propia identidad y de quién podía llegar a ser, sino de cuál era la identidad de Dios en su vida, cuál era la influencia y la incidencia que Dios tenía en ella. Si era más importante la palabra de Dios en su corazón o lo que le estaba diciendo Satanás en ese momento. Entonces, a eso es lo que quiero llegar con ustedes y decirles, no solo se trata de entender quiénes somos, que somos hijos de Dios, sino de saber que su palabra tiene reincidencia en nuestras vidas o tiene más reincidencia en la palabra del enemigo. Entonces estaba tan cargada de veneno esa frase y así pasa, así hace el enemigo para con nosotros. No, llega y nos dice que nos define nuestro pasado o nos define las notas a nosotros como estudiantes. Tal vez a ustedes los puede decir que les define el salario o el trabajo, cualquier cosa que el enemigo quiera atacarte para atacar tu identidad, está poniendo por encima de eso a la palabra de Dios. Y por ende, al tú creer, a nosotros pues creer eso, al creer que eso va por encima de la palabra de Dios, estamos dudando del carácter que Dios tiene en nuestras vidas. Y otro ejemplo de esto es cuando Jesús fue tentado, y esta es un poco diferente porque Jesús no se dejó llevar por eso, pero entendamos que Jesús le dice, a Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, al momento de tentarlo en Mateo 5, dice la palabra que él le pregunta, si eres hijo de Dios, y empieza a tentarlo con comida, con si los ángeles van a venir a salvarlo y empieza a tratarlo de diferentes formas. Pero entendamos esta pequeña frase que es de donde viene todo esto.
si eres hijo de Dios. No solo estaba dudando de quién era Jesús, sino de si la palabra de Dios era real o no lo era. Porque si vamos unos versículos un poco antes, en Mateo, nos encontramos que justo antes de eso, Jesús había sido bautizado. Y Dios había bajado y había dicho, y él le había dicho, eres mi hijo en quien tengo complacencia. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros entendemos que Satanás no solamente estaba dudando de quién era Jesús, sino de si la palabra que Dios ya había dado era real o era mentira. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que es una pequeña frase, es algo tan pequeño, es solamente una pregunta, pero lleva a la duda. Y eso pudo llevar a la duda a la mente de Jesús y empezar a cuestionarse. Pero Jesús no lo hizo. Jesús se mantuvo firme en cuál era su identidad y cuál era la identidad de su Padre. Porque por encima de cualquier cosa, a lo largo de la Biblia encontramos que Jesús ponía por encima quién era Dios. Y a veces iba a orar a solas o siempre para hacer antes de cualquier cosa le pedía ayuda y le pedía dirección al Padre. Por eso es que nosotros vemos cómo Jesús tenía una relación tan cercana con Dios, de ante cualquier situación o circunstancia, se acercaba al Padre y le pedía ayuda, y le pedía consejo, le pedía su bendición. Ante cualquier cosa Jesús oraba antes de hacer sus milagros, oraba antes de hacer cada una de sus acciones, porque a pesar de que él sabía que él era el Mesías, que él sabía su identidad, él ponía por encima la identidad de su Padre y entendía quién era Dios y qué influencia tenía en su vida. Y eso es lo que quiero llamarles, a que entiendan cuál influencia tiene Dios en sus vidas para entender su propia identidad. Porque a veces creemos que sí, por saber que Dios nos creó y que somos sus hijos, y luego decimos, no, es que Dios está por allá en el cielo y, y ya yo sé eso, entonces ya. Pero si no creemos realmente y verdaderamente en su palabra, nunca vamos a entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque es como si llegara alguien, una persona de la nada, y les preguntara a cada uno de ustedes quiénes son y luego les empezara a decir, no, es que tú vas a ser un predicador, es que tú vas a tener una empresa, es que tú vas a tener una gran familia numerosa. Pero si llega una persona de la nada y te lo dice sin decirte nada antes, sin tú conocerla, tú muy probablemente no le vas a creer porque no la conoces y no sabes de dónde viene el mensaje. Si tal vez sabes que el mensaje viene de Dios y tienes una identidad clara en Dios y sabes que Dios puede hablar a tu vida a través de cualquier persona, puede que creas lo que dice esa persona, pero ¿qué tal si te dice algo mal? ¿Qué tal si llega y nos dice, no, es que va a tener una enfermedad o vas a sufrir una gran tribulación en unos días? Ahí es mucho más difícil que le creas a esa persona porque no la conoces. Entonces tú dirás, ¿por qué una persona que yo no conozco viene a hablarme y a decirme quién soy? Así mismo pasa con Dios. Siempre Él está hablándonos a nuestras vidas. Puede ser a través de personas o a través de la palabra de la Biblia. De cualquier forma, Dios siempre está en nuestras vidas. Pero si nosotros no lo conocemos y no sabemos quién es y no tenemos una relación con Él, no hay forma de que nosotros le creamos. Por más que digamos creer que Él nos creó y digamos creer en Él y en el acto de la cruz, si no tenemos una relación constante con Dios y no lo buscamos en conocer a Jesús, conocer su identidad y la influencia que puede tener en nosotros, nunca vamos a terminar de creer en lo que Él nos quiera decir. Y vamos a pensar que sí, Dios tiene un propósito para con mi vida, pero solo Él lo sabe. Yo no lo sé, porque Dios está por allá lejos y Él sabrá. Y en eso nos quedamos, en la idea de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas que nos han contado en cada predica, pero no vamos más allá de eso, porque no buscamos tener una relación con Dios. Y entonces empiezas a creerle a personas que sí conoces en el mundo, porque el mundo te puede dar muchos nombres falsos. Hoy en día eres tu pecado, eres tu trauma, eres tu cuerpo, eres tu salario, eres cuánto te pagan, eres tu trabajo, eres si eres buen padre o eres mal padre, eres lo que tus hijos piensan de ti, eres lo que tus padres piensan de ti, eres para los estudiantes, eres una nota o eres el resultado de un simulacro. Y empezamos a creer y alimentar nuestra propia identidad de las voces del mundo porque creemos conocerlas. Porque nosotros al conocer quién nos está diciendo, si nos lo dice un amigo o nuestros profesores
o sus hijos o nuestros padres, empezamos a creer que en eso está cimentada nuestra identidad porque conocemos a esas personas. Y si una persona a la que tú le tienes mucha confianza y te conoce te dice algo así, tú de alguna u otra forma empiezas a creerlo. Entonces empezamos a llevar por una identidad marcada en nombres que nos ha dado el mundo en vez de la identidad que nos ha marcado el cielo. Esa identidad de que Dios nos dio desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra en Jeremías, que nos conoce, y empezamos a dejarnos llevar por eso. Y si encontramos en la Biblia, Dios ha cambiado muchos nombres. Ha cambiado el nombre de Saulo por Pablo, el de Simón por Pedro, el de Abraham por Abraham. Y no se trata de que hoy va a llegar Dios a tu vida y te va a decir, no, tú en vez de llamarte, no sé, Andrés o cual sea tu nombre, y ahora te vas a llamar de otra forma, te vas a llamar, no sé, Pedro, Santiago. No se trata de eso, no se trata de que ahora Dios va a cambiar tu nombre específicamente, sino tu nombre que te ha puesto el mundo. Si el mundo hoy te dice, tú eres una mentirosa, tú eres un mentiroso, si hoy te dice, eres tu pecado, eres tu pasado, hoy Dios te dice, Dios te dice, yo hoy te nombro por tu propósito. Debemos dejar de identificar nuestra propia identidad con nuestro pasado o con las acciones que hemos hecho y empezar a identificar nuestra propia identidad con el propósito que Dios tiene para con nosotros. Porque dice la palabra que cuando Jesús murió en esa cruz, Él limpió cada uno de nuestros pecados y por ende nuestras acciones del pasado. Pues a nosotros creer en Dios y conocerlo y buscar tener una relación con Él, no solo cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer, sino que cambia nuestra identidad completamente. Se borra nuestro pasado, se borran cada uno de nuestros pecados. Entonces tú no puedes seguir diciendo, no podemos seguir diciendo que nuestra identidad está al garete, que nuestra identidad sigue siendo lo que hicimos hace muchos años o lo que hicimos en nuestro pasado o esa acción o ese pecado o esa adicción por la cual no sé si estás pasando. Hoy creemos y decidimos que no es así. Porque al nosotros creer en Dios y buscar de su presencia y conocer que Jesús dio la vida por nosotros, entendemos que ya eso no es nuestra identidad, ya eso no es nuestro nombre, ya ese no es el nombre que Dios nos ha dado, ese nunca lo fue. Dios siempre te va a nombrar y va a buscar nombrarte por tu propósito y jamás va a querer nombrarte por tu pasado. Pero cuando nosotros solo vemos la visión del mundo, nunca vamos a entenderlo, porque no estamos buscando mirar las cosas como Dios las mira. Y hoy tal vez estás en una parte de tu vida donde no entiendes qué está pasando o piensas que que las cosas están saliendo mal, o capaz estás orando a ese Dios del cielo y le estás diciendo, Dios, es que yo sé que tú me ves y yo sé que tú me amas, pero no sé qué hacer, tal vez tienes alguna petición o quieres cambiar algo en ti. Y hoy Dios te dice, yo no te veo por eso. No hay forma en que tú no seas suficiente por eso, para Él, porque ya Él pagó todo el precio de todo el pecado en esa cruz. Y hoy es nuestra propia decisión si tener una relación con Él, buscarlo y conocer nuestra verdadera identidad, o seguir respondiéndole al nombre que el mundo nos quiere dar. Entonces, más que invitarlos a que crean en Dios, es invitarlos a que no creer en la mentira del mundo. Es a decirles, no creamos en lo que el mundo nos quiera decir, o por más bonito, porque a veces no siempre es algo feo, a veces viene como algo bonito, viene como una pregunta o una duda sutil, tal como lo hizo la serpiente que decía son algo. Tal vez viene como algo sutil, una sola pregunta, algo que te hace cuestionarte nada más si en verdad eres suficiente o si en verdad Dios te ama por como eres. Hoy los invito a no creer esa mentira, a por el contrario creer en la gracia de Dios, en su cruz, y en creer que cuando buscamos tener una relación con Él, toda nuestra identidad cambia, toda nuestra forma de ver el mundo cambia. Porque es que la identidad no es un sentimiento, no es algo que tú sientas, no es que hoy pueda yo decir, hoy me siento hija de Dios y mañana, no sé, voy a una fiesta y ya no me siento hija de Dios. La identidad no es un sentimiento, la identidad es una pelea por la cual nosotros como cristianos debemos pelear.
es un territorio en guerra, como decía ahorita. Es más allá de todo eso, es una decisión que debemos tomar de seguir y de conocer a Dios para que Él empiece a hablar a nuestras vidas. Porque tú tienes que pelear por tu identidad. No es como, porque como les decía, si llega alguien que no los conoce, que no conocen, perdón, que no conocen a decirles quiénes son, en este caso Dios, si no lo conocen, no van a creer, no van a creer que en verdad, y por más que uno diga amén cuando predican o uno lo ministran, uno no termina siempre de creer porque no conoce a Dios. Y esa es la clave de todo esto, empezar a conocerlo, empezar a conocer su incidencia en nuestras vidas y cuán influyente puede ser en todas las áreas, porque no solo en la parte ministerial, o tal vez si estás pidiendo por sanidad o por un milagro, no solo en esa parte puedes encontrar a Dios en tu vida, sino en todo, en tu trabajo, en tus estudios, en tus amistades, en tus relaciones. En todo lugar está Dios y en todo lugar Dios quiere darte una identidad, un propósito, una identidad que está arraigada a tu propósito, jamás a tu pasado, ni a tus acciones pasadas, ni a lo que pudiste ser, ni a lo que te dijeron que eras o si te criticaron o juzgaron. Jamás la identidad que Dios quiere darte va a estar arraigada a eso, sino a su propósito y a cómo Él te ve, a cómo ese Dios con ese gran amor que creó cada una de las estrellas te ve. Y a eso los invito, a creer en eso, a creer que el Dios de todas las estrellas, el Dios que creó todo el mundo, los ama y los conoce a cada uno de ustedes por su propio nombre. Y hoy ustedes no están respondiendo ese nombre, están respondiendo al nombre, tal vez están respondiendo al nombre que nos ha dado el mundo, al nombre que nos ha dado, no sé, nuestros amigos, padres, hijos, jefes, trabajadores, no sé quién hoy te está nombrando de una manera que te está haciendo cuestionarte de tu identidad y de quién es Dios en nuestra vida. Pero hoy te invito a que no te lo creas, a que entiendas cuán importante es Dios en tu vida y cuánto te ama y cuánto está ahí para ti. Y que empieces a pelear por tu propia identidad, porque si no eres tú, ¿quién más? Porque Dios siempre va a estar para nosotros y Dios siempre nos está buscando y nos está hablando en todo momento mediante cualquier persona. Pero si nosotros no peleamos por buscarlo, por entender, por mirar las cosas como Él las mira y simplemente nos quedamos quietos escuchando todas las voces, no vamos a llegar a nada. Y vamos a seguir viviendo bajo una identidad del mundo, cuando nuestra identidad jamás va a estar definida por el mundo, porque el mundo no tiene la visión completa. Y Dios tiene hoy el panorama completo y solo está esperando a que tú lo busques para encontrar, para que tú lo veas y encuentres y sepas que Dios tiene una gran cantidad de bendiciones para tu vida y una gran cantidad de propósitos. Pero si tú no lo buscas ni lo conoces, ¿cómo piensas creer? Muchas gracias.